Bueno, con respecto a lo que estábamos viendo en el video anterior, era acerca de un fluido que iba recorriendo una placa inclinada, en donde el fluido, pues nosotros sabíamos que va a tener una velocidad en z, ¿sí? Habíamos dicho que la velocidad en Z sí la vamos a tener. Ujú. Entonces tendríamos que la velocidad en Z es igual o va a ser diferente de cero. Ajá. Habíamos dicho también que pues en este caso nosotros tenemos la dirección Y iba a estar hacia estos puntos, ¿sí? De hecho nosotros vamos a tener una placa donde la longitud Y va a ser, de toda la placa va a ser igual a W, ¿sí? Y la longitud de nuestro sistema va a ser igual con L, entonces L va a estar en todo este punto, ¿no? L sería esta parte del fluido. Bueno, aquí ya lo tenemos, de hecho sería más corto, ¿no? Entonces, pues la velocidad de Y no la vamos a tener porque pues el fluido no va a hacer esto, no se va a estar moviendo debido a que la gravedad pues no lo va a estar acelerando. Tenemos una pequeña parte en donde pues no vamos a tener variaciones con respecto mucho a la velocidad, entonces por lo tanto el fluido se va a mantener cayendo, digamos, en todo el espesor de la placa y de manera homogénea. Entonces, por lo tanto, la componente By de la velocidad no la tendríamos, sería igual con cero. Entonces, aquí incluso podríamos definir que aquí en estos bordes puede ser que haya unas variaciones en esta velocidad, ¿sí? Puede ser que el efecto del borde también me provoque algunas variaciones. Entonces, por lo tanto, nosotros trataríamos de definir un sistema más, eh, pues incluso mucho más pequeño, ¿no? En este caso, que no considerara estos bordes, sino que por una parte en donde todo el flujo es laminar y está recorriéndose en esta placa inclinada y no tenemos estos efectos, digamos, de aquí de la entrada debido a las variaciones o a las perturbaciones de entrada, no tenemos también las perturbaciones de salida y no tenemos perturbaciones a los lados, ¿sí? No tenemos estas perturbaciones a los lados, por lo tanto, BY no va a existir, ¿sí? También tendríamos las variaciones de Bx, en este caso serían en el espesor, ¿sí? En este espesor no vamos a tener una variación de la velocidad, ¿sí? Digamos como que en esta dirección X, en cada uno de los planos vamos a tener una velocidad diferente, ¿sí? Pero no vamos a tener una velocidad hacia adentro. De hecho, la velocidad va a ir en esta dirección, ¿no? En la dirección de Z, ¿sí? Y en la dirección de X, pues no tendríamos ninguna componente de la velocidad. Solamente tendríamos la velocidad en dirección de Y, en dirección de Z, perdón. Ujú. Entonces, en este caso, la velocidad en X va a ser igual también con cero, ¿sí? Y lo que queremos también explicar que, pues como queremos encontrar el perfil de velocidades, en este caso sería BZ, debemos de saber de qué es función, ¿sí? Tendríamos que puede ser función de X, de Y y de Z. Entonces, aquí sí tendríamos que considerar que la velocidad va a ir variando con respecto al espesor, ¿sí? Al principio, cuando x es igual con cero, pues vamos a tener una velocidad máxima. Y cuando x es igual a delta, pues vamos a tener una velocidad igual con cero. Tendríamos una condición de no deslizamiento. ¿Por qué? Porque aquí en las condiciones de no deslizamiento decimos que la velocidad del fluido va a ser igual a la velocidad de la placa.
en este caso la placa que tenemos aquí, estas rayas marcan que está inmóvil, ¿no? Entonces la velocidad sería igual con 0. Sin embargo, aquí en la interfaz gas líquido, ¿sí? Puede ser el aire líquido, o sea, en esa interfaz pues no tenemos ninguna placa, entonces debemos de calcular el perfil de velocidades que vamos a tener en ese punto. Entonces, todo eso para decir que con respecto a X, la velocidad en Z sí va a cambiar. Con respecto a Y, pues ya decimos que no va a haber variaciones de la velocidad con respecto a Y porque pues no vamos a tener estas perturbaciones, no vamos a tener el efecto de la gravedad, entonces la dirección de la velocidad va a ser igual con Z, ¿no? Pero no vamos a tener variaciones con respecto a Y porque solamente estamos considerando esta parte, este espesor, este, este sistema en donde no hay variaciones, no hay perturbaciones de los alrededores. Entonces no tendríamos variación con respecto a Y, ni tampoco tendríamos variaciones de la velocidad con respecto a Z. Sí, es muy importante saber que en este caso la velocidad V1 no va a ser la misma que la velocidad V2. Sabemos que el fluido está sometido a la gravedad, pero en este caso, nosotros tendríamos que esa velocidad, pues va a ser pues esa velocidad, si tomamos un espesor demasiado pequeño, un espesor L, consideramos que no hay mucha variación. Podemos considerar a la aceleración despreciable, ¿sí? Y podemos decir que no va a haber aceleración. Entonces, en esta parte, si se dan cuenta, no hay este efecto en el que el fluido se va contrayendo, ¿no? Sino que aquí tendríamos los mismos perfiles de velocidad acá, acá en toda esta placa. Entonces, por lo tanto, con respecto a Z, no tendríamos variación de la velocidad con respecto a Z. En pocas palabras, la aceleración es despreciable. Entonces, eso podríamos ponerle aquí. La aceleración es despreciable. Entonces, por eso no consideramos esta parte. Esta Y no la tomamos en cuenta porque no existen efectos debido a los bordes, ¿sí? Debido a los bordes, entonces por lo tanto no hay variación con respecto a Y. Entonces, a final de cuentas, la variación de Z va a ser solamente función de X, ajá, solamente de esa componente. Entonces, quiere decir que vamos a tener, en este caso, si tenemos la velocidad en X, el X momento, el momento en X sería igual con 0. Si tenemos la velocidad en Y que es igual con 0, ese sería igual con 0, entonces también el X momento, no, Y momento, Y momento, Y momento, también sería igual con 0. Y en este caso, si tenemos la velocidad en Z que es función de X, entonces en este caso tendríamos que Z momento sería diferente de 0. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos el flujo combinado XZ, ¿sí? que sería momento en Z con variación en X, ¿no? También tendríamos momento en Z con variación en y momento en Z con variación en Z. Entonces ese sería Z momento transfiriéndose en la dirección X. Este sería Z momento transfiriéndose en la dirección y este sería Z momento transfiriéndose en la dirección Z. Entonces debemos de ver también cuál es el que se está tomando en cuenta. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar un método para poder hacer esto,
que es escoger un elemento diferenciable en el sistema. Podemos escoger un elemento muy pequeño en nuestro sistema, ¿sí? Y ese elemento pequeño en nuestro sistema, pues vamos a llamarlo elemento diferenciable o shell, ¿sí? Sería el elemento diferenciable, o en inglés lo llaman shell. En este caso, ¿qué tan grande puedo hacerlo yo? ¿O qué tan grande pueden imaginar que sería esta, este elemento diferenciable? Pues en primer lugar, debe de ser un elemento diferenciable en el que, lo voy a hacer aquí más grande, en el que las velocidades sean todas iguales en este elemento diferenciable. Entonces, si viéramos este elemento más grande, aquí como lo estamos viendo, veríamos que todas las velocidades van a ser iguales, ¿sí? Y pues en este caso vamos a tener sus dimensiones, en este caso serían las dimensiones en X, ya sabemos que esta sería la dirección en Z, y esta sería la dirección en X, por lo tanto esta parte de acá sería delta X y la dimensión en esta parte sería delta Z. Entonces sabemos que en este caso, en todo este elemento, la velocidad es la misma. Entonces, por lo tanto, pues ustedes se podrían imaginar cómo sería este elemento diferenciable, ¿sí? En este método nosotros lo que hacemos es utilizar un elemento diferenciable en el cual la velocidad es la misma, y después nosotros podemos integrarlo para todo el sistema. Por lo regular se escoge un solo tamaño de delta, ¿sí? Y si los dos tamaños de delta son iguales, pues es mucho mejor para los cálculos, debido a que no se complica, no resultan ecuaciones tan complicadas. Pero en este caso, como no tenemos variación en X, en X y en Y, pues en este caso nosotros podríamos utilizar el concepto de shell. Y el concepto de shell nos dice que pues solamente en la dirección que va a cambiar, en este caso el delta X, lo tomamos como el elemento diferenciable. Y en todas las otras dimensiones, en este caso en Y en Z, lo vamos a tomar del tamaño de las dimensiones del sistema. Entonces, en este caso, si nosotros estamos trabajando con Y, ¿sí? En la dirección Y, el tamaño del elemento diferenciable va a ser igual a W, ¿sí? Y si nosotros estamos trabajando en Z, el tamaño del elemento diferenciable va a ser igual con él, ¿sí? Entonces, su tarea aquí es imaginarse cómo sería este shell, ¿sí? Cómo sería este elemento diferenciable. En este caso tendría un tamaño delta X, W y L. Sería algo más o menos parecido a esto. Sí, traté de hacerlo un poco más delgado. Traté de hacerlo un poco más delgado. En este caso, aquí tendríamos la dirección Z. Esto sería del tamaño delta X, ¿sí? Sería muy pequeño, tal que todas las velocidades en esta placa delgada sean la misma. Aquí tendríamos, todo esto sería la dirección, el tamaño W, ¿sí? Y de aquí hacia acá tendríamos el tamaño L. ¿Sí? Aquí digamos como que lo hice un poco más grande, ¿no? Pero en este caso todas las velocidades serían las mismas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos establecer las ecuaciones, y una vez que logramos establecer las ecuaciones, integramos para todo el sistema y obtenemos el perfil de velocidades en todo el sistema. Entonces, este shell va a ser una pequeña placa, ¿sí? Una pequeña placa diferenciable. Entonces ya no sería como esto que tenemos aquí, sino que sería a todo lo largo de él, ¿sí? Muy delgado, y hacia el fondo con un espesor, o bueno, con un ancho W, ¿sí? Porque el espesor va a ser muy delgado. El espesor en realidad sería delta X.